¿Alguna vez han pensado que un descuido de apenas 3 minutos en un puesto de trabajo podría poner en jaque la confianza de toda una institución? Miren, hoy no vamos a recitar una lista aburrida de reglas, para nada. Hoy vamos a entender cuáles son las prácticas clave que nos convierten en verdaderos guardianes de la información, protegiendo no solo los activos de la entidad, sino los datos más personales de la gente. ¡Vamos a empezar! A ver, pensemos en esto. Cada persona que tiene acceso a información es, de hecho, la primera y más crucial línea de defensa. Esto va mucho más allá de simplemente cumplir un reglamento para evitarse un problema. Se trata de que, entre todos, construyamos una verdadera cultura de seguridad, una muralla de confianza. Y ahí, justamente ahí, es donde está el poder real de todo esto. Y aquí tenemos el porqué de todo, el corazón de esta misión. Como lo dice claramente la guía, el objetivo es uno y muy concreto: minimizar los riesgos. ¿Qué riesgos? Que alguien sin permiso acceda, que la información se pierda, que la alteren o, peor aún, que se fugue. Así que cada paso que damos, cada pequeño hábito, está pensado para blindar nuestros datos contra cualquier amenaza. Muy bien, ahora sí, vamos a lo práctico. Las primeras reglas tienen que ver con nuestro espacio más inmediato. Hay que empezar a ver el puesto de trabajo como si fuera una fortaleza personal. Y ojo, tanto en lo físico, el escritorio, como en lo digital, la pantalla. Aquí es donde todo comienza. Y esta es la pregunta del millón, la que deberíamos hacernos todos los días. Siendo totalmente honestos, ¿nuestros hábitos de verdad están reforzando esa fortaleza? O quizás, sin darnos cuenta, estamos dejando alguna puertecita abierta. Vale la pena tomarse un segundo para pensarlo. Arranquemos con lo más básico, pero que es absolutamente fundamental. Primero, el bloqueo inmediato. Alguien se levanta por un café, bloquea la sesión. Es un clic, un segundo que puede prevenir el 90% de los incidentes. Segundo, el escritorio despejado. Al final de la jornada, la mesa no puede ser un archivo abierto a todo el mundo. Y tercero, todo bajo llave. Si tiene información, tiene que estar asegurado. Son pasos súper sencillos, pero el impacto que tienen es gigante. Ahora hablemos de 3 errores clásicos que son, de verdad, una pesadilla para la seguridad. El primero, el famoso post-it con la contraseña. Eso es literalmente como dejar la llave de casa pegada en la puerta. Impensable. Segundo, los equipos portátiles. Por ser pequeños y fáciles de mover, son un blanco perfecto. Siempre guardados y bajo llave. Y por último, la responsabilidad colectiva. Si se encuentra un documento por ahí, olvidado, no se puede ignorar. Hay que actuar y asegurarse de que vuelva a manos seguras. Miren, esta imagen lo explica perfectamente. Esto es la política de pantalla limpia, tal como lo indica la guía. A la izquierda vemos el caos, un escritorio lleno de archivos, un riesgo andante. Y a la derecha, el orden, un espacio limpio con solo lo estrictamente necesario. Y recordemos, esto no es un capricho estético. Se hace para evitar que información sensible quede expuesta a cualquier mirada. Perfecto. Ya que tenemos nuestra fortaleza asegurada, hablemos de lo que se mueve dentro y fuera de ella. Los documentos. Nuestra responsabilidad no termina en la silla, se extiende a cada archivo que imprimimos, que guardamos o que consultamos, ya sea en papel o en la nube. Aquí hay 3 puntos de alto riesgo en los que hay que poner mucha atención. Primero, las impresoras. Un documento olvidado en la bandeja es una fuga de información esperando a ocurrir. Segundo, ¿dónde guardamos las cosas? Todos los archivos electrónicos tienen que estar en las plataformas institucionales como OneDrive o SharePoint. Nada de guardarlos en carpetas locales o compartidas no autorizadas. Y tercero, para quienes trabajan remoto, la conexión VPN es nuestro túnel seguro, sí, pero hay que cerrarlo en cuanto terminamos. Dejarlo abierto es como irse de la oficina dejando la puerta principal sin llave. Bueno, y ahora llegamos a un punto todavía más delicado, porque ya no hablamos solo de información de la institución, sino de los datos de la ciudadanía. Y esto, créanme, es un deber sagrado con unas implicaciones legales y éticas enormes. Para entender bien esta responsabilidad, lo primero es saber qué es un dato sensible. Según la política oficial, es cualquier información que toca la esfera más íntima de una persona. Hablamos de datos de salud, de su origen, datos biométricos como la huella o el rostro, o sea, información cuyo mal manejo podría causarle un daño real y profundo a alguien. El cuidado de los datos personales se apoya en 3 pilares que no se pueden negociar. Primero, la confidencialidad es para siempre. Es un compromiso que sigue vigente incluso si ya no se trabaja en la entidad. Segundo, el acceso está totalmente restringido. Solo puede ver la información su titular, quien él autoriza expresamente o una autoridad con orden judicial.
nadie más. Y tercero, el más importante de todos, nada se recolecta sin una autorización previa, clara e informada. La persona dueña de sus datos siempre, pero siempre, tiene el control. Este punto es tan, pero tan crucial que necesita su propio momento. Cuando se piden datos sensibles, no es suficiente con solicitar el permiso. Es una obligación legal informarle a la persona que no está obligada a responder, que su respuesta es voluntaria. ¿Y por qué? Porque su consentimiento tiene que ser 100% libre, sin ningún tipo de presión. Listo. Ya vimos la teoría. Ahora vamos a ponerla a prueba con un caso práctico. Uno de esos que podrían salir perfectamente en una evaluación. Aquí es donde las reglas dejan de ser texto y se convierten en decisiones. Imaginemos la situación, que además pasa todos los días. Hay que salir corriendo a entregar algo. Es urgente, son solo 3 minutos. Y un compañero o compañera, con la mejor intención del mundo, te dice, ve, no te preocupes, yo te cuido el puesto. ¿Qué se hace en ese momento? Pensemos bien las alternativas. A ver, analicemos. Opción A, confiar. Aunque suena a buen compañerismo, en la práctica es abrir una brecha de seguridad. Opción B, la del post-it. Bueno, eso es simplemente un error garrafal, un incumplimiento grave. Así que como ven, la única respuesta que demuestra una verdadera cultura de seguridad es la C, bloquear la sesión y asegurar los documentos, siempre, sin ninguna excepción. Y aquí está el principio clave que lo resume todo, la regla de oro detrás de esa respuesta. La seguridad de la información es una responsabilidad personal, no se puede delegar, no importa cuánta confianza exista en el equipo, al final del día, esa responsabilidad es de cada quien y es intransferible. Y con esta reflexión llegamos al final. Cumplir con las reglas es la base, es el punto de partida. Pero el verdadero reto, el siguiente nivel, es inspirar a los demás. Así que la pregunta que queda en el aire es, más allá de la norma, ¿cómo puede cada uno, a través del ejemplo diario, convertirse en un verdadero líder de la seguridad y fortalecer esa cultura de confianza en todo su equipo? La respuesta a esa pregunta es lo que de verdad cambia el juego. Nos vemos en la próxima. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar la prueba de competencias de la Contraloría General de la República. Y ojo, porque este no es un examen cualquiera. Aquí la clave no es tanto lo que sabes, sino cómo demuestras que piensas. Vamos a empezar con una pregunta que lo pone todo patas arriba. ¿Y si esa respuesta que suena brillante, la que te hace parecer un fuera de serie, es justo la que te deja fuera? Pues esa es la gran paradoja que hay que entender para superar esta prueba. Venga, entramos en materia. Para entender de qué va esto, lo primero es cambiar el chip por completo. Hay que olvidarse de los exámenes de toda la vida, porque esto funciona con una lógica radicalmente distinta. El concepto clave que lo explica todo es prueba ipsativa. Es un nombre un poco raro, pero significa simplemente que es una prueba de elección forzada. Aquí no hay opciones buenas o malas, no. Lo que el sistema quiere saber es cómo encajas en un perfil de comportamiento súper específico. Su único objetivo es predecir cómo te vas a comportar en el día a día del puesto. A ver, para que quede súper claro, en un examen normal, sumas puntos si aciertas. Aquí no. La prueba de la Contraloría no busca ver si eres el más listo, sino si eres la pieza que encaja perfectamente en su puzzle. No se trata de ser el mejor en todo, sino de ser la persona adecuada para ese puesto concreto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo narices sabemos qué es lo que buscan? Bueno, por suerte nos dan la respuesta ellos mismos. La clave está en su diccionario de competencias, que es como la piedra roseta para descifrar este código, y se basa en 3 pilares: ser, saber y hacer. Y aquí está el meollo de la cuestión. Para la Contraloría, un trabajo bien hecho no es solo una acción aislada, es el resultado de unir de forma inseparable estas 3 dimensiones. Es un cóctel perfecto de la actitud correcta, los conocimientos necesarios y la ejecución precisa. Y esta tabla lo explica de maravilla. El ser es la actitud, las ganas, el compromiso que le pones. El saber, pues es lo que tienes en la cabeza, las normas, los procedimientos, la teoría. Y el hacer es, lógicamente, la puesta en práctica. Es coger lo que sabes, sumarle la actitud correcta y hacerlo. Todo está conectado. Venga, basta de teoría, vamos a la práctica. Vamos a ver cómo funciona esto con un caso real, el perfil de secretario grado 04. Aquí es donde todo lo que hemos hablado se convierte en una estrategia para aprobar. Fijaos muy bien en este perfil. Piden un nivel avanzado en casi todo. O sea que hay que ser un crack en integridad, en seguir instrucciones, en manejar información, casi nada. Pero, atención a la señal de peligro. En orientación al logro solo piden un nivel intermedio. Y esta, amigos, esta es la pista de oro.
Este desequilibrio está hecho a propósito, claro. No están buscando a un superhéroe que sea perfecto en todo. Están buscando a alguien que encaje como un guante en ese puesto. Y a veces, para demostrar que encajas, tienes que sacrificar la respuesta que te haría parecer brillante en algo que para ellos, en ese rol, es secundario. Y esto nos lleva de cabeza al error más común, el más tonto. Lo que podemos llamar la trampa del ego directivo. Es esa tentación casi irresistible de elegir las respuestas que suenan a liderazgo, a iniciativa, pero que en realidad no tienen nada que ver con el rol. Mirad este ejemplo. Es el cebo perfecto. Esta frase suena genial. ¿A que sí? Suena a proactividad, a innovación. Parece la respuesta ideal que cualquier empresa querría escuchar. Pues es una trampa mortal. Para un puesto de secretario, donde lo más importante es seguir las instrucciones al pie de la letra, esta respuesta es una bandera roja gigante. Le está diciendo al sistema, cuidado que esta persona a lo mejor se salta los protocolos o quiere hacer el trabajo de su jefe. Y no es el único cebo. Hay que estar alerta a varios sesgos. El del ego directivo, que ya hemos visto. Luego está el del buen samaritano, que es el de priorizar ayudar a un colega antes que cumplir una norma. Error. Y por último, el de la eficiencia temeraria, que es valorar la rapidez por encima de hacerlo bien y con rigor. Fatal. Bueno, ya que conocemos las trampas, vamos a ver cómo evitarlas. Hay que desarrollar un método, casi un algoritmo, para pensar cómo piensa el sistema. Venga, imaginemos que nos encontramos con esta pregunta. 4 opciones. Y nos piden que elijamos la que más nos representa y la que menos nos representa. Ahora vamos a desmenuzarlo como lo haría la máquina. Opción A, resolver dudas de ciudadanos, esto es, orientación al servicio a nivel avanzado. Perfecto. Opción B, reorganizar creativamente, esto suena a innovación, a algo de un nivel superior, fuera de perfil. Opción C, codificar como dice el manual. Bingo, esto es seguimiento de instrucciones y manejo de la información, el corazón del puesto y nivel avanzado. Y la D, superar el número de erradicaciones, eso es orientación al logro, que recordemos, pedía nivel intermedio. Con este análisis, la decisión es clarísima. La que menos nos representa tiene que ser la B, la de la innovación, la que invade competencias de otro. Es la trampa del ego. Y la que más nos representa es, sin duda, la C. Es la que describe a la perfección la esencia del cargo, seguir el manual y ser riguroso. Así que todo se puede resumir en una especie de método infalible en 3 pasos. 1. Etiquetar. A cada opción le ponemos su etiqueta de competencia. 2. Descartar. Para la opción menos, buscamos la que suena a jefe o la que se corresponde con la competencia de nivel más bajo. Y 3. Elegir. Para la opción más, nos vamos de cabeza a la que describe las tareas clave del puesto, las que piden nivel avanzado. Y con esto llegamos al final. La estrategia está ahí, no hay secretos, está en sus propios documentos. La gran pregunta ahora ¿es posible hacer ese clic mental y empezar a pensar como lo hace el sistema, en lugar de como un aspirante que solo quiere impresionar? Quien lo consiga, de verdad, tiene la prueba en el bolsillo. El objetivo, superar la prueba conductual de la Contraloría General de la República. Pues bien, vamos a desglosar la guía definitiva para el cargo de secretaria. La idea es desentrañar juntos al milímetro el perfil exacto que están buscando para que sea posible dominar esa evaluación. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero definimos el perfil exacto, luego vemos el reto real de la prueba, desvelamos una trampa muy común, detallamos el estándar de oro de comportamiento y, para rematar, diseñamos una estrategia de descarte que funciona. Empezamos por los cimientos, la base de todo. Vamos a decodificar el mapa de exigencias basándonos, por supuesto, en los requisitos oficiales de la propia CGR. Este es el plano del éxito. Y aquí tenemos la primera gran clave. Mucha atención, porque no todas las competencias se valoran igual. Si se fijan, casi todo se pide en nivel avanzado. Pero, ¿qué pasa con la orientación al logro? Está en intermedio. Y no es una errata. Es una pista, una muy importante, sobre lo que de verdad se está buscando para este puesto. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en la prueba en sí. Entender cómo está diseñada es literalmente la mitad del camino para poder superarla. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no se trata de ser el mejor candidato en abstracto, sino de demostrar que esa es la pieza que encaja perfectamente en un rol muy específico. Y aquí está el secreto. Una prueba ipsativa no va de respuestas buenas o malas. Lo que mide es el grado de ajuste a un perfil. Cada opción es una forma de actuar y la tarea consiste en elegir cuál se parece más a uno y cuál menos. Es así como se demuestra si se encaja en el molde de la CGR. Y ahora, llegamos a algo muy interesante, un error del libro en el que caen muchísimos aspirantes. Podríamos llamarlo la trampa del liderazgo.
Esto lo deja clarísimo. El error fundamental es elegir esas acciones que suenan impresionantes, que parecen de un líder nato. Rediseñar, tomar decisiones estratégicas, dirigir. Cuidado, todo eso está completamente fuera de lo que se espera en un rol asistencial. Son comportamientos de un directivo, y elegirlos es como decir no entendido de qué va el puesto. Vale, entonces, si esas no son las respuestas, ¿cuáles sí? Vamos a analizar con lupa qué significa de verdad ese nivel avanzado y las competencias que sí importan para este puesto. Empezamos por el pilar de la Contraloría, la integridad institucional. Esta es la definición oficial, el punto de partida. La diferencia es brutal, ¿eh? El nivel básico es conformarse con saber las reglas, pero el nivel avanzado, el estándar de oro, es vivir esas reglas, es demostrar con hechos cada día esa integridad. Es seguir aprendiendo y usar la ética como filtro para cada tarea. Pasamos ahora a la orientación al servicio, que es una piedra angular de cualquier rol de apoyo del nivel asistencial. Y aquí vemos de nuevo un salto enorme. Ser amable es lo mínimo, es el punto de partida. El nivel avanzado es otra cosa, es hacerse responsable del problema de principio a fin y no solo eso, sino buscar activamente formas de mejorar el sistema para todos. Hablemos ahora de la conciencia de equipo. Esto va de entender que uno es una pieza en un engranaje mucho más grande y actuar en consecuencia. La clave aquí es pasar de ser un miembro agradable a ser un catalizador de la colaboración. El nivel básico es tener buena actitud. El nivel avanzado es buscar, escuchar, aceptar e integrar las ideas de los demás para que el equipo, como un todo, alcance sus metas. Vamos con el aprendizaje continuo. Y esto no va solo de hacer cursos, ¿eh? Es una actitud proactiva de mejora constante. El estándar de oro no es solo aprender. Es implementar lo que se aprende, es fomentar que otros aprendan y, sobre todo, es compartir ese conocimiento para que todo el equipo crezca. Es pasar de ser un receptor a ser un multiplicador. Llegamos a una de las competencias nucleares de este rol, el manejo de la información. Algo absolutamente crítico. Ser avanzado en esto significa ser un facilitador sistemático y técnico. No se trata solo de ser un guardián prudente de la información. Se trata de aplicar criterios, de ser metódico y ordenado para que la información fluya de manera segura y oportuna, siempre dentro de las políticas. Y por último, pero para nada menos importante, el seguimiento de instrucciones, una habilidad que en el nivel asistencial simplemente no es negociable. El objetivo final aquí es la autonomía en la ejecución. Una persona en nivel avanzado no necesita recordatorios constantes, interioriza las instrucciones y los procedimientos a tal nivel que se convierte en un modelo a seguir de disciplina y de ejecución impecable. Muy bien, con todo esto claro, ¿cómo lo llevamos a la práctica en la prueba? Pues vamos a montar una estrategia muy clara, un método paso a paso para no fallar. Con estos 4 pasos tenemos un algoritmo potentísimo. Primero, leer con calma la pregunta. Segundo, descartar de inmediato todo lo que suene a directivo. Tercero, de lo que queda, buscar el corazón del rol asistencial, ejecución, protocolo, información. Y cuarto, la regla de oro. La integridad va por delante de todo. Este método es la clave para demostrar un ajuste perfecto al perfil. Y la idea final con la que nos tenemos que quedar es esta. La prueba está diseñada para ver quién entiende y abraza la verdadera naturaleza de un rol de apoyo. No buscan a la persona que suena más como un gerente, sino a la que demuestra con sus elecciones ser el ejecutor más fiable, el soporte más sólido y el compañero de equipo más consciente. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las mayores trampas de las pruebas psicométricas, la famosa orientación al logro. Venga, que vamos a ver cómo funciona esto por dentro. A ver, esto suena un poco raro, ¿verdad? Uno pensaría que la ambición, la proactividad, son siempre algo bueno. Pero en el mundo de los test psicométricos, y sobre todo para ciertos perfiles, demostrar demasiada iniciativa puede ser un error garrafal. Y aquí está la clave de todo. El algoritmo de la prueba no está buscando a la persona más ambiciosa del mundo. No. Lo que busca es a alguien que encaje como un guante en un nivel jerárquico muy concreto. Y de hecho, penaliza que la ambición se salga de ese molde. Para pasar la prueba no es suficiente con ser un buen profesional. Hay que ir más allá. Hay que entender y casi respirar el perfil exacto que el sistema está buscando. Es como tener la combinación de una caja fuerte. Ojo, mucha atención a esta tabla porque es fundamental. Mientras que la integridad o el seguimiento de instrucciones se piden a nivel avanzado, la orientación al logro, fijaos bien, se pide solo a nivel intermedio. Este es, por así decirlo, el eslabón débil, a propósito, la clave de todo el test. Y esta imagen lo explica de maravilla.
Pensemos en los niveles de competencia como una escalera. Si el puesto es de secretaría, el algoritmo va a penalizar a quien demuestre comportamientos de un nivel superior, como de directivo. Hay que estar en el peldaño que toca, ni más arriba ni más abajo. Entonces, ¿qué narices significa este nivel intermedio? Pues no es falta de ganas, para nada. Se trata de ser persistente, de saber usar las herramientas que se tienen a mano y esto es muy importante, de identificar riesgos para proponer acciones. Ojo, proponer, no ejecutarlas por cuenta propia. Vamos con un ejemplo para que quede clarísimo. La proactividad correcta sería decir: jefe, el sistema SIGEDOC está fallando, y esto es un riesgo para los plazos. La proactividad incorrecta, la que penaliza, es intentar cambiar el protocolo del sistema por iniciativa propia. Ahí está la gran diferencia. Bien, ahora vamos a hablar de lo que nos puede dejar fuera de juego al instante. Vamos a hablar de los comportamientos que nos llevan a la zona de eliminación, lo que hemos llamado la frontera roja. A esto se le llama la trampa del ego, o, en términos técnicos, deseabilidad directiva. El test va a poner delante opciones que suenan a liderazgo, a visión de futuro, todo para tentar. Y caer en esa trampa, eso es cruzar la frontera roja. Aquí tenemos la lista negra, lo que nunca hay que marcar como propio. Definir indicadores, implementar métodos nuevos, ser el referente del área, todo eso son cosas de niveles superiores. El test las pone ahí para ver si de verdad se ha entendido cuál es el rol del puesto. Fijaos en esta frase. ¿Suena genial, a que sí? Es el tipo de cosa que a todo el mundo le encantaría decir. Pero para este perfil es un error. Es una conducta de nivel avanzado y está ahí puesta a propósito para seducir al ego y hacer que se falle. Y aquí tenemos uno de los peores errores que se pueden cometer, la eficiencia temeraria. En un perfil de apoyo y de rigor documental, la rapidez nunca, pero nunca, puede estar por encima de la norma. Saltarse un protocolo de archivo como las tablas de retención documental solo para sacar el trabajo rápido, el algoritmo lo considera una falta gravísima. Y esto nos lleva al corazón de la estrategia, sobre todo en las preguntas de elección forzada. El test nos va a poner en un aprieto. Nos va a hacer elegir entre dos valores que, en principio, parecen igual de buenos. Y la elección casi siempre va a ser entre estas dos columnas. Por un lado, la rapidez, el liderazgo, las metas. Y por el otro, el rigor, el método, la norma. La prueba va a forzar a que se decida qué es más importante en un momento de presión. Y el punto clave es este. Siempre, y digo siempre, sin excepción, hay que sacrificar la orientación al logro. ¿En favor de qué? Del seguimiento de instrucciones. El algoritmo dará la máxima puntuación si se demuestra que se prefiere que un trámite tarde lo que dicta el manual antes que improvisar para hacerlo más rápido. Vale, perfecto. Ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a convertirla en algo práctico, en un método, un paso a paso para responder siempre bien. Este es el sistema de 4 pasos. Primero, identificar qué mide cada frase. Segundo, para la opción menos, buscar la que está por encima de nuestro nivel. Tercero, para más, escoger la que defiende el rigor y el método. Y cuarto, la integridad siempre va primero, porque al final la honestidad y cumplir las normas es la base de todo. Venga, vamos a la práctica. Vamos a ver cómo funciona este algoritmo con una pregunta de las difíciles, de las que podrían aparecer en el examen de verdad. Aquí está. 4 opciones. Hay que marcar una como más y otra como menos. La opción B, por ejemplo, habla de reorganizar las tablas de retención documental, que es una tarea muy específica. Vamos a analizarlo todo como si fuéramos la propia máquina. Fijaos en este análisis. La opción B, la de reorganizar las TRD, es una función de un nivel profesional, así que está totalmente fuera de perfil. La D es orientación al logro, nivel intermedio, y la C es el corazón del puesto, seguir el manual a rajatabla, que es nivel avanzado y obligatorio. Por lo tanto, la respuesta perfecta está clarísima. Menos me representa es la B, porque es una competencia de otro cargo. Más me representa es la C, porque es la definición exacta de la responsabilidad y el rigor que se buscan en este puesto. Y así llegamos a la conclusión. La clave para superar esta prueba es en realidad un cambio de mentalidad. No se trata de ser el mejor en abstracto, sino de ser la pieza que encaja a la perfección en el engranaje. ¿Y esta frase? Esta frase lo resume todo a la perfección. Para triunfar aquí, hay que dejar el ego directivo en la puerta y abrazar con orgullo el papel de guardián del procedimiento, el garante del rigor normativo. Y esa es la pregunta final que queda en el aire. Entender esta lógica no es solo un truco para pasar un examen, es una nueva forma de ver qué significa realmente la competencia profesional. Así que la pregunta es, ¿estamos listos para pensar como el algoritmo? Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena.
Un candidato brillante, de mente rapidísima, de estos que siempre buscan romper los moldes y encontrar atajos para llegar antes a la meta, se presenta a unas suposiciones. Es el clásico perfil que, no sé, cualquier startup tecnológica contrataría con los ojos cerrados. Totalmente, sin pensarlo 2 veces. Pues bien, resulta que cuando ese mismo perfil se enfrenta a las pruebas psicométricas de la Contraloría General de la República, la CGR, el sistema está diseñado, pero milimétricamente diseñado, para identificarlo y descartarlo sin contemplaciones. Así es. Y, a ver, resulta profundamente contraintuitivo, porque la tendencia natural de cualquier opositor, al sentarse frente a un examen de juicio situacional, pues es intentar demostrar que es el más audaz, el más líder, Claro. el que aporta más innovación. O sea, se asume que en el ámbito profesional más siempre es mejor, ¿no? Pero luego nos adentramos en la arquitectura de un gigante estatal como la CGR, y esa lógica del superempleado corporativo se desmorona por completo. En esta inmersión profunda que empezamos hoy, vamos a desgranar el perfil conductual exacto para el cargo de secretaria o secretario, lo que allí llaman el nivel asistencial. Ujú. Vamos a decodificar ese ADN. Y lo más fascinante que hemos encontrado repasando los documentos es que ser demasiado bueno en la competencia equivocada es, de hecho, una trampa mortal en el examen. Es que, fíjate, es como una analogía mecánica. Pensemos en un reloj suizo de altísima precisión. Si a ese mecanismo le introducimos una pieza de un motor deportivo que gira a 10 veces la velocidad permitida, no mejoramos el reloj. Lo destrozas. Exacto, lo destrozamos. Hoy vamos a explorar no solo qué tareas debe ejecutar un asistente, sino por qué la institución exige un marco de comportamiento tan extremadamente rígido para evitar que el engranaje colapse. Y bueno, para lograr esto, hemos puesto sobre la mesa fuentes impecables. Nada de rumores ni foros de Internet. Tenemos el propio Diccionario de Competencias Comportamentales de la CGR, los manuales internos de procesos, el Código de Integridad y, lo más revelador, un análisis experto sobre la estructura oculta de las pruebas psicométricas. Las famosas pruebas ipsativas. Esas mismas. Las que deciden quién entra y quién se queda fuera. Así que la misión para quien nos escucha es interiorizar el estándar de oro, es decir, el nivel avanzado frente al nivel básico, y salir de este análisis con una estrategia infalible. A ver, si conectamos todo esto con el panorama general, hay que entender qué es exactamente la CGR. Estamos hablando del máximo órgano de control fiscal del Estado. Su única misión es vigilar los recursos públicos, auditar miles de millones, investigar desfalcos. Casi nada. Claro, en ese nivel de responsabilidad es que no hay margen para la improvisación creativa. Cada papel, cada firma, cada sello tiene un peso legal incalculable. Por eso, el Diccionario de Competencias divide los requerimientos en 2 grandes bloques. Las institucionales y las específicas por nivel jerárquico. Eso es. Y ahí es donde emerge ese ADN intocable del que hablabas. Vale, pues vamos a desempacar esto un poco porque tiene tela. Empecemos por la primera sección, las competencias institucionales. Hay 4 pilares que la CGR exige en su máximo nivel, el nivel avanzado, para cualquier persona, incluso en el nivel asistencial. Ujú. El primero es la integridad institucional. Y oye, leyendo los manuales, la distancia entre un nivel básico y uno avanzado es, bueno, abismal. Es la diferencia literal entre la pasividad y la acción. A ver, si analizamos los descriptores de comportamiento, el nivel básico simplemente muestra interés en el código de integridad y hace su trabajo con imparcialidad. O sea, el mínimo indispensable. No roba y es educado. Exactamente. Pero el nivel avanzado exige una acción contundente. El diccionario utiliza verbos muy específicos. Dice que demuestra congruencia entre su discurso y su actuar. Y lo más importante, que aplica principios éticos en el análisis de información y en la entrega de resultados. No es un espectador de la ética, es un ejecutor activo. Madre mía, pero eso suena a que no basta con ser honesto en silencio. O sea, si un asistente está procesando un expediente de una auditoría y nota una discrepancia, el nivel básico quizás se calle porque piensa que no es su problema. Claro, eso haría el básico. Pero el nivel avanzado tiene que aplicar ese principio ético de forma activa y levantar la mano. Y esto nos lleva a la segunda competencia, que también me ha parecido muy curiosa, la orientación al servicio. Según el diccionario, el nivel básico cumple compromisos y tiene actitud de colaboración. Ujú.
Pero el avanzado requiere que la persona, y cito textual, socialice y comparta conocimientos y además que se anticipe a los requerimientos brindando soluciones oportunas. Así es. Pero, a ver, freno un momento. Anticiparse en un entorno legal tan estricto, ¿no es un poco peligroso que un perfil asistencial empiece a tomar iniciativas antes de que su jefe se lo pida? Porque suena a que podría pisar competencias que no le corresponden en absoluto. Esa es una excelente objeción, y ahí radica precisamente la sutileza del nivel avanzado. A ver, no se trata de anticipar decisiones jurídicas, sino de anticipar cuellos de botella administrativos. Ah, vale. Pongamos un ejemplo. Si un secretario nivel avanzado sabe que todos los viernes el equipo de auditores necesita un reporte específico, con un formato legal muy determinado, pues no espera a que se lo pidan el viernes a las 4 de la tarde. Claro, porque entonces ya van tarde. Exacto. El jueves ya ha socializado las plantillas actualizadas con el equipo y tiene el borrador listo. Se anticipa el proceso operativo, no a la toma de decisiones. Es una proactividad que está muy encajonada dentro del protocolo. Vale, ahora tiene todo el sentido. O sea, es acelerar el trámite, pero siempre dentro de los raíles establecidos. Y eso conecta perfectamente con el tercer pilar, que es la conciencia de equipo. El empleado básico mantiene una actitud positiva y reconoce su rol. Es, digamos, el típico compañero agradable que hace sus horas y no molesta a nadie. Sí, un compañero que, en una burocracia masiva, en realidad no aporta valor real al engranaje. Ya. El nivel avanzado requiere que el individuo promueva y facilite la integración mutua, y hay una frase clave en el manual que me encanta. Dice que se compromete con los resultados aportando estrategias. Aportando estrategias desde el nivel asistencial. Totalmente, porque en el sector público el aislamiento es ineficiencia. Un secretario nivel avanzado entiende la interdependencia de los procesos. Si el departamento de archivo colapsa, no se cruza de brazos diciendo que ese no es su negociado. Claro. Aporta una estrategia organizativa dentro de sus funciones para que el flujo de documentos no se detenga. Es como si el empleado básico fuera un callejón sin salida donde la información entra y ahí se quede estancada, mientras que el nivel avanzado actúa como una rotonda, ¿no? Un nodo central que distribuye y eleva a todo su entorno. Y supongo que para ser ese nodo entra en juego la cuarta competencia institucional, que es el aprendizaje continuo. Absolutamente. El manual indica que el nivel básico tiene interés y asiste a capacitaciones, o sea, calienta la silla en el seminario, firma la hoja de asistencia y se olvida. Cumple el expediente. Eso es. Pero el nivel avanzado exige, y cito, mantener una actitud permanente de cambio y compartir nuevos conocimientos generando un clima colaborativo. Aprender no sirve absolutamente de nada si el conocimiento se queda secuestrado en un solo escritorio. ¡Ostras! Pues si sintetizamos esta primera parte, tenemos un perfil que es un guardián ético activo, que anticipa los atascos burocráticos, que cohesiona a su departamento y que socializa todo lo que aprende. Un estándar altísimo. Muy alto, sí. Pero claro, esto es la teoría institucional. ¿Qué pasa cuando aterrizamos en las trincheras del trabajo diario? Esto nos lleva de lleno a la segunda sección de nuestro análisis, que es el núcleo operativo, las competencias específicas del nivel jerárquico asistencial. Aquí es donde la lupa se centra en cómo opera físicamente este profesional en su día a día. Y existen 3 competencias específicas que, nuevamente, se exigen en el nivel avanzado. Empecemos por la primera, el manejo de la información. Hay que recordar que en la CGR, un folio mal archivado, un sello con la fecha equivocada o un documento traspapelado puede significar la nulidad de un proceso de responsabilidad fiscal multimillonario. ¡Madre mía! ¡La presión! Claro. El nivel básico nos dice que es prudente y organiza adecuadamente. Pero organizar adecuadamente suena a meter los papeles en carpetas por orden alfabético y ya está. Y eso, en este contexto, es insuficiente. Lo que el diccionario exige en el nivel avanzado es que el funcionario sea colaborador, facilitando el acceso a la información, siempre bajo estrictas políticas de seguridad. Y la acción definitiva es que maneja con método y orden los datos para dar respuesta oportuna a las exigencias. Método y orden. La palabra clave es método. No basta con ser ordenado. Hay que implementar una metodología rigurosa que permita recuperar un documento crítico de hace, 5 años, en cuestión de minutos cuando un magistrado lo solicita de urgencia. Método y orden sí me parece fundamental. Y la siguiente competencia operativa es, me atrevería a decir, la columna vertebral de todo este puesto.
El seguimiento de instrucciones. Fíjate que un perfil básico necesita un monitoreo permanente y revisa normas ocasionalmente. Básicamente es alguien que necesita un supervisor respirándole en la nuca para que las cosas salgan bien. Así es. Y aquí es donde el diccionario revela el verdadero perfil psicológico que busca la institución. En el nivel avanzado, se exige mantener el control emocional ante situaciones laborales de presión interna o externa. Y además, debe reconocer las instrucciones que orientan su labor sin necesidad de que éstas sean reiteradas por su jefe inmediato. Un momento. A ver, control emocional como requisito fundamental para un perfil asistencial. Uno pensaría que eso es para el director de operaciones o para los portavoces de prensa, no para la persona que gestiona la secretaría. Pues fíjate, pensemos en el contexto real de una contraloría. Imagínate un viernes por la tarde. ¿Vale? Vence un término legal improrrogable. Los abogados están tensos, hay periodistas llamando a la puerta, requerimientos de urgencia ciudadana entrando por el registro y encima el sistema informático va lento. Un caos absoluto. Un caos. Si la persona encargada de canalizar toda esa presión y de ejecutar el procedimiento de erradicación entra en pánico o pierde los nervios, toda la cadena de custodia legal se viene abajo. La secretaria o secretario avanzado es el ancla emocional de la oficina. Ofrece autonomía procedimental absoluta y sangre fría. O sea, es como un cirujano de los procedimientos, no puede temblarle el pulso. Y bueno, la tercera competencia operativa cierra este bloque, que es el manejo de herramientas y recursos. El nivel básico hace un uso adecuado y cuida el material, pero el avanzado da un salto tremendo. Dice que promueve en su equipo el cuidado y optimización y utiliza de forma experta los equipos. Otra vez vemos ese factor multiplicador del que hablábamos. No solo domina el software de gestión documental a nivel experto, sino que se asegura de que sus compañeros también lo hagan. Exacto. Con este marco que acabas de describir, hemos perfilado un empleado excepcional, riguroso, ético, que domina la tecnología, con un control emocional blindado y una adherencia absoluta a los protocolos institucionales sin necesitar supervisión constante. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro espectacular. Y llegamos a la tercera sección. Porque si acabamos de dibujar este perfil súper eficiente y perfecto, ¿cómo es posible que tanta gente brillante y preparadísima fracase en las pruebas de selección? Ahí está el truco. Y la respuesta está en cómo el examen intenta engañar activamente al candidato. Es hora de hablar del eslabón débil intencional, de las pruebas ipsativas. Este es el verdadero núcleo táctico de nuestra inmersión de hoy. A ver, las pruebas que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil y la CGR utilizan formatos de juicio situacional con estructura ipsativa. Para quien no esté familiarizado con el término, una prueba ipsativa es una evaluación de elección forzada. El test no te pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta seguir las reglas? Porque eso sería demasiado fácil de falsificar. Claro, hombre, todo el mundo pondría un 10. Sería absurdo. Exacto, todo el mundo es perfecto en papel. Lo que hace la prueba ipsativa es obligar a elegir entre dos opciones de comportamiento que suenan igualmente positivas, igualmente profesionales. Vale. Para ver qué competencia sacrifica el candidato y cuál prioriza bajo presión. Y buscando en el diccionario de competencias de la CGR, encontramos una anomalía gigantesca, una especie de luz roja parpadeando en medio de todas esas exigencias de nivel avanzado. Resulta que, de las 5 competencias institucionales evaluables, hay una, y solo una, que se exige explícitamente en el nivel intermedio, no en el avanzado. La orientación al logro. Es una anomalía brillante desde el punto de vista del diseño organizacional. A ver, la orientación al logro se define como la capacidad de superar estándares, fijar metas retadoras, innovar para conseguir resultados excepcionales y hacer las cosas más rápido. Lo que decíamos antes de la startup. Es la competencia estrella en el sector privado, sin duda. Pero, ¿por qué el sistema estatal rechaza un nivel avanzado de esta competencia en un perfil asistencial? Pues porque en la Contraloría el fin jamás, pero jamás justifica los medios. Pero, a ver, pongámonos en la piel de alguien que está haciendo el examen. ¿De verdad el sistema penaliza la ambición o las ganas de mejorar los resultados? Porque suena un poco a que están fomentando la mediocridad burocrática por diseño. No, no es mediocridad, es seguridad jurídica extrema. Supongamos que un asistente, motivado por una altísima orientación al logro, decide que el proceso de digitalización y archivo es demasiado lento. ¿Vale?
Para procesar el doble de expedientes en un día y superar sus metas, pues decide saltarse 2 pasos de verificación del Manual de Seguridad de la Información. ¿Ha logrado un récord de productividad? Sí, pero acaba de comprometer la integridad legal de unos documentos que podrían usarse en un juicio por corrupción. Ostras, claro. El sistema detesta a quien rompe las reglas para conseguir resultados numéricos rápidos. Wow. Eso es una trampa psicológica tremenda para el ego del candidato. Y esto nos lleva al famoso tip de examen psicométrico, la estrategia definitiva para afrontar este tipo de preguntas. Porque el algoritmo de la prueba está diseñado para activar sesgos cognitivos. Te ofrece opciones que suenan a líder dinámico, a gestor de crisis o a innovador disruptivo. Y el ego de cualquier profesional te grita que elijas esa, que demuestres que vales mucho. Totalmente. Veamos un ejemplo clásico de los análisis psicométricos que hemos revisado en las fuentes. El examen plantea un caso hipotético en la oficina y obliga a elegir qué acción representa mejor la forma de trabajar del candidato. A ver. La opción A dice algo así como: agilizo el trámite omitiendo temporalmente un visto bueno menor para dar un servicio más rápido al ciudadano. Y la opción B dice: aplico rigurosamente el paso a paso del aplicativo de gestión documental, aunque eso retrase la entrega del servicio. Pues fíjate, para cualquiera que venga de una mentalidad de atención al cliente tradicional del sector privado, la opción A parece la correcta de cajón. Muestra iniciativa, resolución de problemas, enfoque en el usuario. Pero, en el contexto del nivel asistencial de la GGR, la opción A es un error fatal. Lo que hace esa opción es medir competencias como proactividad e innovación o toma de decisiones, que pertenecen estrictamente a los niveles jerárquicos profesionales o asesores. Ah, claro, se sale de su nivel. En psicometría, a esto lo llamamos invasión de competencias. Un secretario grado 04 no está autorizado bajo ningún concepto para decidir qué visto bueno es menor y cuál se puede omitir. Su deber supremo es administrar el protocolo exactamente como dicta el manual normativo. Entonces, la regla de oro, el truco definitivo para quien se enfrente a estas pruebas ipsativas, es tener clarísima la jerarquía de las competencias. Cuando el examen obligue a elegir entre 2 opciones excelentes, siempre, y esto es categórico, siempre se debe sacrificar la orientación al logro. Así es. Es decir, hay que descartar la velocidad, el sobrecumplimiento de metas o la innovación disruptiva si éstas entran en el más mínimo conflicto con el seguimiento de instrucciones o el manejo de la información. Esa es la clave maestra de toda la prueba. La precisión documental, la adherencia estricta al manual y el orden metodológico siempre, pero siempre, ganan en el nivel asistencial frente a la rapidez o la creatividad procedimental. Hay que entender que las decisiones en la CGR tienen implicaciones legales y patrimoniales masivas para el Estado. Claro, no es una empresa cualquiera. Exacto. La cadena de custodia de una prueba, la codificación exacta de una denuncia fiscal, es que eso es lo que sostiene el Estado de Derecho. Un error de forma por querer ser más resolutivo, entre comillas, puede anular una investigación de años. Por lo tanto, durante la prueba, cualquier opción que ofrezca verbos como tomar decisiones estratégicas, liderar comités, rediseñar creativamente el archivo o asumir funciones para acelerar el proceso, eso debe ser identificado inmediatamente como un canto de sirena. Es una trampa diseñada para ver si el candidato sufre de un ego profesional desmedido que le impide mantenerse en su carril. Al final, fíjate, el examen ipsativo es un ejercicio de autoconciencia profesional brutal. Sí. No evalúa únicamente los conocimientos técnicos o la buena voluntad. Evalúa si el individuo comprende profundamente cuál es su lugar exacto dentro del vasto engranaje institucional. Y penaliza implacablemente a quienes intentan usurpar funciones de otros niveles, incluso si lo hacen con las mejores intenciones del mundo. Es verdaderamente fascinante comprobar cómo un simple diccionario de competencias esconde, en sus verbos y en sus niveles, toda una filosofía organizativa del Estado. O sea, hemos realizado un viaje profundo cartografiando este marco conductual milimétrico. Hemos visto cómo el ADN institucional exige abandonar la mentalidad de empleado aislado para convertirse en un nodo activo que eleva al equipo demostrando una integridad impecable y compartiendo el aprendizaje. Y hemos analizado también cómo ese ADN se traduce en la trinchera operativa, ¿no? Exigiendo un control emocional absoluto bajo muchísima presión y un rigor metodológico intachable en el manejo de la información. Y hemos entendido, de manera crucial creo yo, que la capacidad de seguir instrucciones complejas con autonomía es el valor más alto para este cargo.
hasta llegar a descodificar esa trampa psicométrica donde el propio sistema te demanda sacrificar el logro extraordinario y la innovación en el altar de la seguridad procedimental. Es una arquitectura de recursos humanos diseñada, en definitiva, como un dique de contención absoluto contra el caos administrativo. Totalmente. Y bueno, todo esto nos deja con una última reflexión. Una idea para darle vueltas en la cabeza mucho después de que termine esta inmersión. Si estas inmensos maquinarias estatales blindan sus procesos, buscando al ejecutor perfecto, penalizando la innovación y exigiendo una adherencia robótica al protocolo normativo, ¿qué pasará en la próxima década? Esa es la gran pregunta. En una era donde la inteligencia artificial está a punto de automatizar precisamente el seguimiento estricto de instrucciones y el manejo metódico de datos, ¿cuánto tiempo pasará hasta que este meticuloso ADN perfecto del servidor público se vuelva por completo obsoleto frente al código de una máquina? Un pensamiento muy provocador para el futuro de la administración pública. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.